La razón por la cual yo con el tiempo he adoptado Blender como mi programa principal para el diseño 3D es por estas diferentes razones que podemos encontrar en la página oficial de Blender. Lo primero es que puede ejecutarse en prácticamente cualquier computadora de cualquier arquitectura. Y dependiendo de si la computadora tiene mayor potencia o menor potencia, existen versiones anteriores con las cuales puedes trabajar si no puedes trabajar con la última versión. Y eso tiene que ver también con la compatibilidad de las versiones. La mayoría de versiones a partir de hace varios años de Blender son compatibles entre sí. Así que si tú estás trabajando en una versión 3.0, por ejemplo, igualmente este curso te va a servir aunque yo esté trabajando en la 4.2. Hay ciertas diferencias en cuanto a ubicación de algunos menús, etc. Pero es 100% compatible con sus versiones anteriores. Y tercero, la portabilidad. Hay una opción de Blender en que puede ser portable, de que tú no tienes la necesidad de instalarlo, sino que puedes utilizarlo portable. Aunque yo recomiendo que en tu computador principal uses la instalación de Blender, no uses el portable. Vamos a ver ahora un poco de la compatibilidad y los requerimientos que tiene Blender. En este caso, estos requerimientos son para la última versión. Necesita un sistema operativo 8.1 o superior, es decir, Windows 10 o Windows 11. En CPU recomiendan 8 cores, aunque se puede trabajar con 4 cores, con 4 núcleos. De memoria RAM se puede a partir de 8 GB, pero recomiendan 32. Esto yo personalmente tengo 32, pero por muchos años trabajé con 16 GB de RAM, debido a que dependiendo de la finalidad que tú tengas como trabajo en Blender, vas a poder quedarte fácilmente en 8 GB. Ahora, si requieres archivos más pesados y más complejos, es mejor que vayas aumentando tu memoria RAM con el tiempo. Pero para empezar, estos 8 GB para el curso son más que suficientes. Y en cuanto a GPU, lo ideal es que tengan 2 GB de VRAM. Sin embargo, hasta se puede trabajar con Blender inclusive sin tener GPU, teniendo un GPU integrado al CPU, como vienen los procesadores de AMD o de Intel. Así que si no tienen GPU tampoco hay problema. Se puede trabajar y podemos hacer el curso sin necesidad del GPU. Y lo recomendable claramente son 8 GB de VRAM, un GPU de 8 GB. Ahora, vamos a ver con la compatibilidad de las versiones de Blender. Más adelante vamos a pasar a la parte de descargar Blender, justo después de esta parte. Pero para descargar Blender tenemos que saber qué vamos a descargar, cuál versión vamos a descargar. Y aquí vamos a ver lo principal. Si uno está trabajando, el 90% de las computadoras hoy en día van a poder trabajar con el 3.6 o superior. Sin embargo, este OpenGL 3.3, hay veces que el computador no lo posee, no tienes el OpenGL 3.3 y no hay forma de instalarlo porque es incompatible con la arquitectura de tu computadora. En ese caso, lo que voy a recomendar es que elijan la versión 3.6 o inferior, es decir, 3.5 van a elegirla. Eso vamos a ver cómo elegirla. Y en el caso de que estén trabajando con Windows 7, que es muy poco probable, pero en ese caso van a elegir la versión 2.92. Esta ya es una versión bastante vieja de Blender, pero todavía pueden trabajar en ella, aunque yo no lo recomiendo. Yo recomiendo que trabajen de la 3.6 en adelante, y si es posible, en la última versión posible, que ya estamos sobre la 4.2. Ahora sí, vamos a ver cómo descargar Blender. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar el curso es, obviamente, descargar Blender. Sin embargo, hay que tener en claro algo, de que depende de su computadora, va a aceptar una versión de Blender u otra. Primero voy a enseñar la forma básica de descargar Blender. Si esto no les funciona, debido a algún problema de compatibilidad con su Windows o con su tarjeta de video o alguna cosa, pasan a la siguiente parte de este video. Por ahora vamos a ir simplemente a blender.org, la página oficial de Blender, le vamos a dar Download, la última versión. En este caso yo no quiero que ustedes descarguen ni la alfa ni la beta, perdón, porque quiero que estén trabajando con una versión estable de Blender. Así que mejor vamos a ir aquí a la sección de Download y le vamos a dar a Download Blender 4.3.2 o la última versión que ustedes vean para el momento en que estás viendo en este curso. Le dan clic para su sistema operativo
y aquí automáticamente empieza la descarga. Lo instalan y eso estaría listo. En caso de hacer esto y tener algún problema de compatibilidad con su sistema operativo o con la tarjeta de video, vamos a ver qué hacer ahora. Entonces, si tenemos un problema de compatibilidad por OpenGL o por cualquiera de las cosas que vimos anteriormente, lo que vamos a hacer es ir otra vez a Download, a la pestaña de Download que está aquí arriba. Le vamos a dar, en vez de darle a Download Blender, le vamos a dar a Looking for Previous Version para buscar versiones anteriores. Y aquí, en esta página, vamos a darle aquí a Download Any Blender Version. Vamos a dar a este botón y aquí vamos a ver todas, absolutamente todas las versiones de Blender. Desde la primera, la 1.0, por si a alguno le interesa o tiene curiosidad de cómo se veía Blender en su primera versión, hasta la última versión actual que estamos sobre la 4.3. La versión que ustedes van a descargar depende de la compatibilidad de su computadora, pero si ya están aquí porque tuvieron algún problema de compatibilidad, lo más probable es que sea por el OpenGL, por lo que yo les voy a recomendar descargar la 3.5 si tienen un problema de compatibilidad de OpenGL. Y en el caso de que estén trabajando con Windows 7, como les dije anteriormente, van a trabajar en la 2.9. Sin embargo, si están trabajando en Windows 7, es posible de que haya mayores problemas de compatibilidad conforme avancemos en el curso, porque Windows 7 ya es un sistema operativo descontinuado que no está recibiendo soporte. Así que mi recomendación principal es que trabajen con Windows mínimo, Windows 10 o preferiblemente Windows 11. Y lo mismo, problema de compatibilidad con OpenGL, trabajan en la 3.5, que es muy parecida a la versión actual. Ahora vamos a hablar de un punto muy importante a la hora de hacer el curso y trabajar con Blender, que es el uso de mousepad o el uso de mouse. El mousepad, para quien no lo sepa, es este pequeño panel que traen los portátiles o los laptops. Este es el mousepad y el mouse o ratón es lo que utilizamos la mayoría. Sin embargo, ¿por qué quiero aclarar esto? Porque con el mousepad es muy complicado trabajar en Blender. No digo que sea imposible, pero es muy complicado, además de sumamente lento. Por lo que yo recomiendo encarecidamente que trabajemos con un mouse. Así que en caso de que estés trabajando con un portátil, por favor, trabajar con un mouse. Y no tiene que ser un mouse caro. El mouse más barato del mercado les va a ser más que suficiente para trabajar en Blender. Así que no tengan problema por eso. Pero en serio, encarecidamente les pido que trabajen con un mouse y evitar en todo lo posible utilizar el mousepad. Y para finalizar en este video, quiero hablarles sobre el hardware de su computadora, es decir, sobre los componentes físicos de su computadora. ¿Por qué? Porque esto es muy importante a la hora de trabajar en Blender. Si ya conocen algo de computación, esta parte se les va a hacer muy sencilla, incluso pueden saltársela. Sin embargo, si todavía tienen problemas de entender cada uno de los componentes de su computadora y cómo implican o cómo afectan el rendimiento de su computadora y, muy importante, en el diseño, en el uso de programas como es Blender, les pido que se queden para explicarlo paso a paso. Un computador tiene varios componentes, pero aquí solo vamos a tratar los que son importantes para este curso e importantes para el uso de Blender. Y principalmente son el almacenamiento, claramente, que es en donde almacenamos nuestra información, el disco duro o el disco sólido, son donde vamos a almacenar la información, el CPU, que es el procesador de nuestra computadora, que puede ser AMD o Intel, como Intel i7, i5, o el AMD, hay muchos tipos como Ryzen, etcétera. Pero para Blender va a funcionar en prácticamente cualquier procesador, así que no tengan problemas con eso. Sin embargo, dependiendo del procesador que ustedes tengan, van a poder hacer archivos más pesados o menos pesados, porque lo importante de Blender es que es un programa muy liviano que trabaja en prácticamente cualquier computadora, pero sus limitaciones empiezan dependiendo de lo que nosotros vamos a hacer en el programa. Si son archivos muy pesados, va a haber más problemas. Luego vienen evidentemente los ventiladores para enfriar cada uno de los componentes. Viene algo muy importante, la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria física de nuestra computadora, de lo que se está ejecutando a tiempo real. Como hablamos en la parte de requerimientos de Blender, podemos empezar con una memoria de 8 GB, pero lo esencial es tener los 16 o inclusive 32. Pero con 8 GB vamos a poder hacer la mayor parte o inclusive todo este curso, así que no tengan problema en eso. La motherboard no lo vamos a tratar ahorita porque no es tan importante para Blender.
Pero lo que sí es muy importante, y aquí quiero hacer un paréntesis bastante importante, que es el GPU o tarjeta de video. La tarjeta de video es el procesador gráfico de su computadora, lo que va a procesar toda la información gráfica de su computadora. Y en computadoras sencillas, cuando uno compra una computadora sencilla, por lo general no viene con un GPU dedicado, es decir, un GPU aparte del CPU, aparte del procesador inicial. Así que la mayoría de las computadoras sencillas, las más económicas del mercado, vienen con un CPU que ya viene integrado con un GPU. En estos casos, el GPU viene a ser menos potente. Se puede seguir trabajando con Blender, pero va a ser más limitado lo que vamos a poder llegar a hacer. Sin embargo, si tenemos una tarjeta de video dedicada, ya sea porque nos gusta jugar, porque nos gustan los videojuegos o porque tenemos ya experiencia en otros programas de diseño, va a ser la mejor opción para llegar a resultados de alta calidad y de alta complejidad en Blender. Así que para que tengan en cuenta cada uno de esos componentes y cómo reviso esos componentes. Por desgracia, no conozco cómo buscarlo en el sistema operativo Mac, pero sí les voy a decir cómo hacerlo en Windows. Y hay varias formas, sin embargo, yo les voy a explicar la más sencilla. Vamos a hacer clic en la barra de tareas, clic derecho y administrador de tareas. Vamos a ir luego a este botón que aparece aquí para ampliar las pestañas y vamos a ir a la pestaña de rendimiento. Y aquí vamos a poder observar todo el hardware importante de nuestra computadora. El primero es el CPU, luego tenemos la memoria RAM, los diferentes discos que tengamos, sean discos sólidos o discos duros, la placa de internet, que no nos preocupa ahorita, y el GPU o placa de video. En el CPU, aquí vamos a poder ver qué CPU tenemos. En mi caso tengo una AMD Ryzen 7 5700G. Y aquí se ven todas las características del procesador que ustedes tengan. En la memoria RAM, en este caso yo tengo 32 GB de RAM y aquí todas las características de esa memoria RAM. Cada uno de los discos que yo tengo, de los discos de almacenamiento que yo tengo. Y por último, importante, el GPU o tarjeta gráfica. En mi caso, aquí yo tengo la AMD Radeon RX 7600 y aquí abajo van a poder ver todas sus características de la memoria del GPU o tarjeta gráfica, así como la temperatura en la que están trabajando. Recuerden que todos estos componentes van a dictar la complejidad y peso de los archivos que van a trabajar en Blender. Con los componentes más básicos y más sencillos del mercado pueden abrir Blender, pero dependiendo de qué tan complicada se haga la escena que van a trabajar en Blender, el proyecto en el que van a trabajar en Blender, va a depender los requisitos que va a necesitar su computadora. A mayor complejidad, mayor número de vértices y mayor realismo en los renders, van a requerir mejor hardware y mejor arquitectura de su computadora.